El corazón es un órgano muscular hueco y es fundamental por tener una función de bomba que recibe sangre y la expulsa a través de las arterias hacia todos los tejidos del cuerpo. Está conformado por 4 cavidades, llamadas aurículas tanto derecha e izquierda, que éstas reciben la sangre venosa, y por ventrículos también, derecho e izquierdo, que expulsan la sangre hacia las arterias. Cada cavidad está formada por músculo estriado cardíaco organizado diferente. El ventrículo y la aurícula derecha están separados del ventrículo y la aurícula izquierda por un tabique que evita que se mezcle la sangre de ambos lados. Sin embargo, también aurículas y ventrículos se encuentran separados entre sí por una capa de tejido conjuntivo denso, conocido como esqueleto fibroso del corazón. Este mismo esqueleto fibroso también forma anillos fibrosos que le permiten insertarse a las hojuelas que forman las válvulas cardíacas, localizadas entre aurículas y ventrículos, y entre los ventrículos y las grandes arterias encontradas a la salida de los ventrículos. Estas válvulas controlan el paso de la sangre de una cavidad a otra. El paso de sangre de una cavidad a otra se da inicialmente por la llegada de la sangre desoxigenada recogida de los tejidos que realizaron todas sus reacciones celulares y desecharon el dióxido de carbono resultante a través de las venas cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha. Posteriormente, la sangre pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, que eyecta la sangre a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, la cual envía la sangre hacia los pulmones para su posterior oxigenación. Al realizar el proceso de la hematosis en los pulmones y oxigenarse la sangre, ésta regresa al corazón hacia la aurícula izquierda, para pasar al ventrículo izquierdo por la válvula mitral y luego distribuirla al organismo pasando a la aorta por la válvula aórtica, creando así un solo circuito, pero esto sigue una serie de pasos a lo que le llamamos ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco consta de 2 partes, la sístole y la diástole. La sístole es el periodo de contracción y la diástole de relajación. Es un ciclo muy corto a una frecuencia cardíaca promedio de 75 latidos por minuto. Cada ciclo dura entre 0.8 segundos, de los cuales 0.5 segundos corresponden a la diástole y 0.3 segundos a la sístole. La diástole inicia cuando las aurículas reciben la sangre proveniente de las venas. Al irse llenando las aurículas, se va aumentando su presión, la cual excede la presión de los ventrículos, permitiendo la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares, fluyendo la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, de forma pasiva, dado solo por las diferencias de presiones, llamándose esta fase llenado pasivo. Aquí se produce el llenado del 80% de los ventrículos. Tras esto sucede la fase de llenado activo, o también llamado sístole auricular, en la cual las aurículas se contraen y expulsan el resto de la sangre que contenían, llenando los ventrículos hasta el 100%. Aquí las válvulas aurículo-ventriculares se encuentran aún abiertas para permitir el paso de la sangre y las sigmoideas se encuentran cerradas. Los ventrículos se encuentran con un volumen de 110 a 120 mililitros, que fue lo que recibió de las aurículas. A este contenido se denomina volumen telediastólico, porque es lo que resultó después o al final de la diástole. Entonces, hasta este momento llega la diástole. Cuando los ventrículos se llenan, su presión excede a la de las aurículas, lo cual provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares.
Pero no solo se cierran, sino que producen un sonido que corresponde al ruido o sonido R1. En este momento, los ventrículos empiezan a contraerse, pero no totalmente como para eyectar la sangre, y las válvulas tanto auriculoventriculares como sigmoideas se encuentran cerradas, y el volumen en los ventrículos permanece constante debido a que todas las válvulas están cerradas y no hay hacia dónde fluir. A este periodo se le llama como contracción isovolumétrica, iso de igual o volumen igual. Cuando los ventrículos se contraen, ahora sí, totalmente, aumenta su presión, superando la presión de las arterias por encima de ellas. Esto genera así la apertura de las válvulas sigmoideas y la sangre es eyectada hacia todos los órganos mediante las grandes arterias. El volumen que expulsa el ventrículo es de 70 mililitros aproximadamente de los 120 que contenía. A esta cantidad de sangre se le llama volumen sistólico, quedando en los ventrículos un volumen de 40 a 50 mililitros llamado volumen telesistólico. Del 100% del contenido del ventrículo fue expulsado aproximadamente el 60%, a lo que se le llama fracción de eyección. Tras su contracción, los ventrículos se relajan esperando su llenado de nuevo. En este momento, el contenido de sangre lo tienen las arterias, lo cual origina que su presión sea mayor a la de los ventrículos. Esto hace el cierre súbito de las válvulas sigmoideas, impidiendo el regreso de la sangre de las arterias hacia los ventrículos. Pero no solo se cierran las válvulas, sino que generan un sonido que corresponde al ruido R2. En este momento, tanto las válvulas auriculoventriculares como las sigmoideas se encuentran cerradas, entonces a esto se le denomina relajación isovolumétrica. Pero, ¿cómo le hace el corazón para realizar el ciclo cardíaco? Bueno, pues para esto es necesario que se propague un potencial de acción y el corazón se contraiga. Todas las células miocárdicas están interconectadas por uniones comunicantes que funcionan como sinapsis eléctricas. Estas permiten que los potenciales de acción generados en una célula miocárdica se propague al resto. El conjunto de células miocárdicas forman el miocardio. Sin embargo, el miocardio es diferente en aurícula y ventrículo, y esos se encuentran separados por el esqueleto fibroso, por lo que se necesitan de fibras especializadas de conducción que permitan que el potencial de acción se propague de una cavidad a otra. Los impulsos, por lo normal, se originan en las aurículas, de modo que el miocardio auricular se excita antes que el de los ventrículos. A la naturaleza del corazón de producir por sí mismo los latidos cardíacos se denomina automaticidad. Existen 3 regiones en el corazón que pueden generar de manera espontánea el impulso eléctrico funcionando como marcapasos. En condiciones normales, solo el nodo sino-auricular o sinosal funciona como marcapasos primario. Los otros dos, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, no tienen la función de marcapasos porque se encuentran suprimidas por los potenciales de acción que origina el nodo sinosal, que es más rápido. Para que el corazón se contraiga, primero debe despolarizarse el nodo sinosal para poder excitar a las células miocárdicas. Las células del nodo sinosal tienen un potencial de membrana de menos 60 milivoltios. Durante la diástole se va dando una despolarización lenta llamada potencial marcapasos. Esta despolarización gradual se da por la apertura de canales permeables tanto a sodio como a potasio. Pero debido a que el gradiente electroquímico es mayor para la entrada de sodio que de potasio, predomina más la entrada de sodio. Como esta despolarización espontánea ocurre durante la diástole,
puede denominarse despolarización diastólica. Cuando la despolarización diastólica alcanza el umbral a menos 40 milivoltios aproximadamente, se da la apertura de canales de calcio sensibles a voltaje en la membrana plasmática de las células del nodo. Es la difusión de calcio hacia adentro lo que produce la fase ascendente del potencial de acción, al igual que origina la contracción de las células miocárdicas. La repolarización se produce por la apertura de canales de potasio sensibles a voltaje y por la difusión hacia afuera de potasio. Una vez que una célula miocárdica ha sido estimulada por potenciales de acción que se originan en el nodo sinosal, producen sus propios potenciales de acción. Inicialmente, el potencial de membrana de la célula miocárdica es de menos 85 milivoltios. Al ser estimulada por el potencial de acción del nodo sinosal, genera su despolarización al umbral, abriendo canales de sodio sensibles a voltaje. La fase ascendente del potencial se debe a la entrada rápida de sodio. Esto se da por medio de los canales de sodio rápidos. Después hay una reversión de la polaridad de la membrana hasta menos 15 milivoltios. Sin embargo, esta despolarización se mantiene por 200 a 300 milisegundos antes de la repolarización, lo que origina una meseta. Esta meseta se debe a una difusión lenta de calcio hacia adentro a través de canales de calcio lentos. Esto equilibra la difusión lenta de potasio hacia el exterior. El corazón por lo normal no puede estimularse de nuevo sino hasta después de que se ha relajado desde su contracción previa, porque las células miocárdicas tienen periodos refractarios muy largos que corresponden a la duración larga de sus potenciales de acción. Así se evita la suma de contracciones y el miocardio debe de relajarse después de cada contracción. Para que el impulso eléctrico se distribuya por todas las células miocárdicas, tanto de aurículas como de ventrículos, y el corazón se contraiga y se relaje, se podría resumir que los potenciales de acción que se han difundido desde el nodo sinosal a través de las aurículas ahora van a pasar hacia el nodo auriculoventricular. Desde aquí, los potenciales de acción continúan a través del haz auriculoventricular o también llamado haz de His. Este recorre por todo el tabique interventricular. Este haz auriculoventricular se divide en ramas tanto derecha e izquierda que son continuas con las fibras de Purkinje dentro de las paredes ventriculares. Los potenciales de acción provenientes del nodo sinosal se propagan con mucha rapidez a un ritmo de 0.8 a 1.0 metros por segundo a través de las aurículas. La conducción se va lentificando a medida que el potencial pasa por el nodo auriculoventricular, haciéndose de 0.03 a 0.05 metros por segundo, y después la conducción aumenta mucho en el haz auriculoventricular o haz de His, alcanzando velocidades muy altas de hasta 5 metros por segundo en las fibras de Purkinje. Es por estas diferencias en la velocidad de la conducción que la contracción ventricular empieza 0.1 a 0.2 segundos después de la contracción de las aurículas. El resultado de esta producción de potenciales de acción y su conducción a través del corazón es posible conocerlo mediante el electrocardiograma, el cual lo registra en ondas y segmentos mediante un dispositivo llamado electrocardiógrafo. Esto es posible ya que el cuerpo es un buen conductor de electricidad por la cantidad de iones de los líquidos que crean una corriente en respuesta a las diferencias de potencial. Las diferencias del potencial generadas por el corazón son conducidas hacia la superficie del cuerpo, donde pueden registrarse mediante electrodos de superficie colocados sobre la piel.
Hay dos tipos de electrodos o derivaciones. Las derivaciones bipolares de las extremidades, que éstas registran el voltaje entre electrodos colocados en las muñecas y la pierna. Estas derivaciones bipolares comprenden la derivación 1, que va de brazo derecho a brazo izquierdo, derivación 2, que va de brazo derecho a pierna izquierda, y por último la derivación 3, que va de brazo izquierdo a pierna izquierda. Einthoven señaló que los dos brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo alrededor del corazón. Los dos vértices de la parte superior del triángulo representan los puntos en que los brazos se conectan eléctricamente a los líquidos que rodean el corazón, y el vértice inferior es el punto en el que la pierna izquierda se conecta con los líquidos. Las derivaciones unipolares se colocan en las extremidades y otras sobre la superficie del tórax. En estas, el voltaje se registra entre un electrodo explorador colocado sobre el cuerpo y un electrodo que está integrado en el electrocardiógrafo, que se mantiene en un potencial de 0. En las derivaciones de las extremidades se colocan en el brazo derecho, que se abrevia AVR, el brazo izquierdo o AVL, y por último la pierna izquierda, o también abreviada como AVF. Las derivaciones torácicas unipolares se marcan del 1 al 6, empezando en la posición de la línea media, habiendo así un total de 12 derivaciones que ven el patrón cambiante de la actividad eléctrica del corazón desde diferentes perspectivas. Estas derivaciones son importantes para entender cómo fluye el impulso eléctrico en el corazón, desde un extremo positivo a uno negativo o viceversa, que indica el patrón de una onda en el electrocardiograma, además de servir para determinar el eje eléctrico del corazón. El electrocardiograma es impreso en un papel dividido en pequeños cuadros. Las ondas y segmentos son evaluadas desde el tiempo como el voltaje en que se registran. La línea horizontal del electrocardiograma representa el tiempo. Cada pequeño cuadro representa 0.04 segundos. La línea vertical representa el voltaje, donde cada pequeño cuadro equivale a 0.1 milivoltios. La línea sobre la cual se hace el trazo del electrocardiograma y de donde se parte para determinar el voltaje de las ondas se denomina línea isoeléctrica o isodifásica. Pero, ¿qué representa cada línea, cada onda y segmento trazado en el electrocardiograma? Bueno, la primera onda que se muestra es la onda P, la cual está producida por los potenciales de acción que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes de su contracción. Esta tiene un voltaje de 0. a 0.3 milivoltios. Después se encuentra el complejo QRS, que está formado por los potenciales de acción que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. Representa la onda de despolarización que se va propagando por los ventrículos, y su voltaje es de 1 a 1.5 milivoltios. Entonces, se puede decir que la onda P y el complejo QRS corresponden a las ondas de despolarización. Se puede observar que entre las ondas P y el complejo QRS está el intervalo PQ o PR, porque en ocasiones no se traza Q. Este intervalo va desde el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS, y es el tiempo que hay del inicio de la excitación de las aurículas al inicio de la excitación de los ventrículos, y dura aproximadamente 0.16 segundos. Después del complejo QRS se traza la onda T, la cual está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se repolarizan, y tiene un voltaje de 0.2 a 0.3 milivoltios,
y dura aproximadamente 0.15 segundos. La onda de repolarización auricular quedó oscurecida por el complejo QRS, que es mucho mayor, por lo que no se le registra en el electrocardiograma. Entre el final del complejo QRS y la onda T se encuentra un segmento, denominado el segmento ST, que representa el tiempo en que termina la despolarización ventricular e inicia su repolarización. Este dura hasta 0.2 segundos o en ocasiones menos. Debe de ser isoeléctrico y su elevación o descenso puede indicar alguna patología. Por último, el intervalo QT representa la contracción del ventrículo, que va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T y es de aproximadamente 0.35 segundos. En el electrocardiograma se debe observar si los latidos son rítmicos, lo cual se puede hacer observando la presencia de la onda P en todos los trazos. Además, es importante observar la dirección principal del estímulo eléctrico al pasar por los ventrículos, para lo cual se debe conocer el eje eléctrico del corazón. Este indica hacia dónde se dirigen estos impulsos eléctricos. Esto se puede realizar obteniendo el voltaje del complejo QRS en la derivación D1 y plasmándola en un plano cartesiano en la línea vertical que correspondería al eje de las abscisas. La posición depende de si es positivo o si es negativo. Una línea oblicua que atraviesa del lado derecho al lado izquierdo por el punto de intersección del eje de las X y de las Y corresponde a la línea en la cual se plasmará el voltaje del complejo QRS en la derivación D3. Al localizar en el plano los voltajes de ambas derivaciones, se trazará una línea perpendicular por donde crucen los puntos, y en el punto donde las dos líneas se crucen, se trazará otra línea en dirección hacia el punto de cruce, partiendo desde el punto central de intersección del eje de las X y de las Y. Esta última línea corresponde a la orientación del corazón y se pueden medir los grados con un transportador para obtener exactamente los grados de orientación de este mismo. La frecuencia cardíaca se determina mediante el electrocardiograma, esto a partir del intervalo de tiempo entre dos ondas R. El resultado obtenido se divide a 60, que son los segundos en un minuto, y el resultado será la frecuencia cardíaca de la persona. Por ejemplo, si el tiempo constante del intervalo RR es de 0.8 segundos, 60 se divide entre 0.8 y el resultado será de 75 latidos por minuto.